Y al respecto de esto, en cierto modo, si analizamos políticamente, ¿cuál ha sido el principal error cometido por Evo Morales? La pregunta podría hasta parecer bastante tonta. Sin embargo, analizando el contexto político, el contexto social, yo le traslado ese interrogante al analista que se encuentra con nosotros, Ramiro Escobar. ¿Qué tal, señor Escobar? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. El error de Evo Morales en estas últimas semanas, ¿cuál ha sido? Bueno, ha sido una cadena de errores, creo. El primero ha sido, digamos, políticamente hablando y de manera más global, no solo remitiéndonos a estos hechos recientes, es no haber pensado él en dejar un heredero político. Creerse indispensable, tener... Que el único que puede hacer las reformas en Bolivia. Exacto, y además pensar que si él no es presidente va a sobrevivir una catástrofe, su partido va a decaer. Bueno, eso es parte del albur de la política y del juego democrático que con todas sus grietas funciona así. Entonces él insiste en presentarse nuevamente como candidato, pierde un referéndum el 21 de febrero del 2016. La gente le dice que no. Por un margen pequeño, ojo, 51%, pero lo pierde. Claro. Y luego él presenta un recurso entre el Tribunal Constitucional de Bolivia y el Tribunal y las autoridades electorales luego lo facultan para presentarse, arguyendo que no se pueden afectar los derechos políticos de Evo Morales, pero resulta que Evo Morales no es cualquier ciudadano, era un presidente en ejercicio. Entonces, ese es un primer error, y el otro, o un segundo error, después de este primero de orden más global, no pensar en un heredero político, el otro error creo que es cuando ya se produce la elección, ¿no? Y hay esta turbulencia generada por la suspensión del conteo rápido, autoproclamarse presidente y simultáneamente llamar a la OEA a que haga un monitoreo y además llamar delincuente a mesa. Entonces creo que eso lo ponía en el disparadero de sus opositores más furiosos, porque ¿para qué llamar un monitoreo si ya se autoproclamó presidente? ¿Para qué insultar a su contrincante? Debió esperar, ¿no?, que eso termine. Y bueno, ya lo último que hemos visto es una serie de hechos tormentosos, atropellados, que han desembocado en su renuncia, pero que todavía no define la situación porque no la ha presentado hasta el Congreso, ¿no? Dentro de un análisis político del contexto boliviano, ¿se podría determinar o conocer un poco qué es lo que pasa por la cabeza de un presidente como Evo Morales cuando ve a una enorme cantidad de bolivianos levantados en protestas, incluso con la policía retirándole su respaldo al presidente, y a pesar de eso intentar mantenerse en el poder? Claro. Lo que ha empezado a quebrar, digamos, la fortaleza política de Evo Morales, porque, ojo, ¿ya?, él no es que esté huérfano de apoyo. Él incluso parece que no hay duda de que ganó la primera vuelta, pero no la ganó. Es buena lid. No, sí la ganó. La OEA ha dicho que sí ganó la primera vuelta. Lo que no quedó claro es que haya pasado en 10 puntos a su... Bueno, lo que OEA publicó en su comunicado básicamente señala que se encontraron actas que habían sido llenadas con votos favorables a Evo Morales, actas físicas, y además de que había una clara y hasta evidencia de muestra de fraude electoral. Había incluso actas que estaban llenadas al 100%. Así es. ¿No? La OEA informa que la cadena de custodia del material electoral no fue la adecuada, incluso ese extraño salto del servidor central a otro servidor que provoca la suspensión, pero la OEA también dice que es probable que él haya ganado en efecto, pero no de una manera que le permitía evadir la segunda vuelta. Lo que quiero enfatizar es que él no está huérfano de apoyo. Esta no es una situación como la de Chile, donde la mayoría de la población está en contra del presidente. Al contrario, este es un país dividido. Entonces, lo que pasa es que él, cuando pierde el apoyo de la policía llama a las Fuerzas Armadas a que le retiren el apoyo, y eso se produce por boca del propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, ¿no? Entonces ahí creo que ya empieza a quebrarse el esquema de poder de Evo Morales y se ve forzado a renunciar. Pero nuevamente insisto en la idea de que no está definida la situación, porque él no ha presentado una carta, solo lo ha dicho, el Congreso lo tiene que aceptar y el Congreso tiene mayoría del MAS. Hay mayoría, claro, del partido de Evo Morales al respecto de eso, y los tercios por lo menos lo que termina copando en tema de votos, y podría simplemente determinar que no le acepta la dimisión. O no ir a la sesión y no se abre, ¿no? Y a las finales eso podría agudizar mucho más la crisis en Bolivia. Claro que sí, ya está agudizada, ¿no? Las últimas informaciones que tengo es que hay una masa de gente que está dirigiéndose a La Paz, armada probablemente,
¿no? Y que no se sabe militantes seguidores de Evo Morales. Así es. Y al respecto de eso también le compartí justamente en interno que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Bolivia lo que había mencionado es emitir una orden de operación militar ante la presencia justamente de gente armada que podría afectar mucho más o generar un río de sangre allí en Bolivia. Claro, pero el tema acá es quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es el presidente. ¿Qué presidente hay en ese momento? No hay ninguno o no se tiene claro quién es. En teoría es Evo Morales. Entonces un sector de los militares podría decir, bueno, yo obedezco las órdenes del todavía presidente y podría decidir no reprimir esa manifestación. Pero si las Fuerzas Armadas se rehusaron a reprimir las manifestaciones en contra de Evo Morales, ¿podrían las Fuerzas Armadas rehusarse, a pesar del mandato de la operación que se conoció el día de ayer, a reprimir a aquellos que se van armados en contra de la población en protesta? Si la declaración de las Fuerzas Armadas consistía en nosotros no vamos a reprimir a nuestro propio pueblo, entonces no tendrían que hacerlo con los de ningún lado. Ya, pero le pidió la dimisión de Evo Morales. Sí, claro, pero ¿cómo tenemos garantía de que todos los altos mandos están con esa declaración? En una situación de caos como esta podría surgir un sector que apoya a Morales y la cosa se complicaría muchísimo. Claro, y ahora, en ese sentido, ¿se podría hablar de un golpe de Estado propiamente dicho en la naturaleza del militar entrando a empellones, a Palacio, defenestrando del cargo a quien está ostentando el poder político en estos momentos? Porque lo que se conoce es de una gesta desde el descontento social con las últimas elecciones y la gente que se volcó a la protesta. De allí nace la caída de Evo Morales. ¿Se podría hablar de un golpe de Estado en este extremo? Bueno, lo que nosotros conocemos como un golpe de Estado clásico es que los militares no solo amenazan, toman el poder, toman los poderes públicos, lo que ocurrió acá el 5 de abril de 1992, un autogolpe propiciado por el expresidente Fujimori que lo convirtió en un dictador. O lo que hacían los militares en los 70-80. Claro, y los varios casos que había en América Latina. Eso no ha ocurrido ahora, pero dadas las circunstancias y los últimos acontecimientos que ha habido en América Latina, ya creo que de pronto tendríamos que entrar en una redefinición de lo que es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque a cada rato se utiliza ese argumento cuando destituyen un presidente, cuando los militares emiten una declaración, etc. Pero en este caso ha habido algo que creo que acerca más los hechos a la definición de un golpe, y es los militares le dicen al presidente, le sugerimos que renuncie, pero resulta que los militares tienen armas, ¿no? Entonces alguien que te sugiere que renuncie y está armado es una sugerencia un poco temeraria, un poco gentil, por decirlo de manera decorosa, ¿no? Entonces eso sí creo que es por lo menos un conato de golpe. Y lo otro que ha empezado a ocurrir, estas versiones que circulan de que lo detendrían, ¿no? Si lo detienen, entonces ya se configura un golpe de Estado ya prácticamente clásico, ¿no? Pero ¿qué habría pasado si es que la policía, por ejemplo, no se hubiera rehusado a restituir el orden público como había dispuesto el gobierno boliviano? Sin duda alguna que un hecho de sangre se habría desatado, pero la policía finalmente se abstuvo y lo que hizo es amotinarse en contra del régimen boliviano. Le quitó la protección al propio Palacio Presidencial. Le quitó la protección a Evo Morales y al verse acorralado termina saliendo del Palacio de La Paz Evo Morales y ya viene finalmente la caída. Bueno, Fernando de la Rúa en Argentina se fue en un helicóptero a la Casa Rosada y Lucio Gutiérrez en Ecuador también, ¿no? Hace ya varios años, en la década del 2000. Entonces, no es extraño que un presidente acorralado haga eso. Lo que ocurre es que si eso se produce por presión de las Fuerzas Armadas, ya nos estamos acercando a la figura de un golpe. En los otros casos fue la presión de la población. La diferencia entre tener simplemente tus gritos o hasta eventualmente de parte de algunos manifestantes violentos piedras, pero tener armas, tanques, es sustancial. Entonces, si se produce la captura de Evo Morales, por ejemplo, veo que han ordenado la captura de los miembros del Tribunal Electoral. ¿Quién lo ha ordenado? O sea, claro, una fiscalía, pero ¿de qué se habla de la fiscalía? ¿En qué contexto actúa si es que hay un vacío de poder? Todo eso tendría que aclararse. Lo mejor para Bolivia sería que hoy se produzca... Bolivia está acéfala en estos momentos. En teoría Morales es el presidente, pero nadie no está. Pero hasta el vicepresidente ha renunciado. Así es, pero han renunciado declarativamente, no formalmente. En teoría sigue siendo presidente y hasta podría ser una estrategia para volver, ¿no? En la práctica podría señalarse que no hay quien conduzca los destinos de Bolivia en estos momentos. Eso es lo que está en discusión, porque la vicepresidenta del Congreso, Janine Áñez, ha dicho que ella es la presidenta, pero
La Constitución no determina eso, determina que es el presidente del Senado. Tendrían que elegirla, ¿no? Y podría surgir por allí finalmente una figura militar diciendo, bueno, pues no hay presidente político, así que yo me elijo presidente, convoco elecciones. Y lo peor de todo es que esa figura no sabemos de qué lado vendría. Podría venir del lado de Evo Morales también, podría venir del lado de la oposición. Entonces, creo que es una situación bastante complicada donde se ha quebrado el orden constitucional, ¿no? Hay un desorden en la calle y hay un vacío de poder en donde no se aclara quién es el presidente, ¿no? Y no se aclara en la medida que solo hay una declaración y ni siquiera hay una fecha de elecciones. Entonces, hoy día en el Congreso tendría que haber una decisión a ese respecto, que encaminaría esto hacia una ruta concreta, una fecha de elecciones, cosa que debió haber propuesto el presidente Morales o expresidente, ya no sabemos, ayer. Él convoca elecciones, pero lo hace de manera pero no gaseosa. dice qué día. Claro, lo hace de manera No gaseosa. dice si se va a lanzar o no se va a lanzar. En verdad, él no debió lanzarse desde el 2016, ¿no? Ese fue, como hemos visto, uno de los grandes errores políticos, ¿no? Y eso creo que acrecentó las protestas. Pero en este momento lo que ocurre es que tenemos un vacío de poder, no queda claro si el presidente ha renunciado realmente o no, y no queda claro quién lo va a O reemplazar. solo se está atrincherando hasta que pueda recuperar poder político Eso es posible. y pueda recuperar el control de... Eso es bastante posible, ¿no? Bolivia. Y entonces podría ocurrir que algunos militares se pongan de su lado, ¿no? Podría ocurrir que del otro lado, más pegado a los manifestantes que no quieren que continúe el poder, aparezca un militar que quiera poner orden. Entonces yo lamento o lamentaría, porque todavía no se ha producido, que un militar tome el poder. La última vez que ocurrió un golpe clásico en América Latina fue el 2009 en Honduras, cuando el presidente Zelaya lo sacaron en la madrugada a la fuerza y lo mandaron a Costa Rica, Sí. ¿no? Entonces ya no debería ocurrir eso en América Latina, y eso creo que debe ser condenado por todos los países si es que ocurre, ¿no? Ahora, dos escenarios que se presentan en estos momentos aquí en Bolivia y, bueno, en esta parte de la región latinoamericana. Lo que pasa en Bolivia con un presidente que emite un video en el cual básicamente señala que ya no quiere más derramamiento de sangre, por lo tanto dimite del cargo y convoca nuevas elecciones, sin precisar la fecha. Aunque la Constitución boliviana señala, según un diputado que conversó con nosotros, Luis Felipe Dorado, que tendría que ser en 90 días este proceso electoral, según lo que nos ha señalado. Pero por otra parte tienes un escenario chileno, tienes un país chileno que viene desangrándose, enfrentándose carabineros, militares contra la población en protesta, y es un grueso de la población. El último viernes hicieron la tercera marcha más grande de Chile, como la denominan. Pero aún así Sebastián Piñera se resiste a dejar el cargo e intenta complacer a las masas con el tema de la nueva constitución, con reformas sociales en tema de salud, en tema de educación, el tema salarial, pero que en realidad la gente ha pasado de esa petición, de ese pliego, a la dimisión del gobierno de Piñera. Ya no quieren saber nada de reformas, ni nueva constitución, ni nada. Queremos que te vayas. ¿Por qué le cuesta a un político interpretar ese sentir popular? ¿O por qué, en todo caso, se tiene que llegar a ese extremo del clamor popular frente a un político al frente de un país? Mira, ayer ha habido elecciones en España y Albert Rivera, el presidente solo de un grupo político, de un partido nuevo que es Ciudadanos, que se fue de 57 diputados a 10, una catástrofe electoral. Él, hoy, en la mañana de España, pero lo vi hace un rato, sale y renuncia al partido y renuncia a su vida política y renuncia a su curul de diputado, porque fue elegido. Entonces, ese tipo de gestos no se ve acá, ¿no? O sea, ese señor perdió las elecciones y ni siquiera iba a candidatear, tenía muy pocas posibilidades de ser presidente del gobierno español, pero renuncia a todo. Acá los presidentes se empecinan en quedarse en el poder, no descifran lo que dice la calle, que tiene bastante peso en estos tiempos, y hacen un maquillaje de lo que le piden, como en el caso de Piñera. Ayer anunció una asamblea constituyente, eso es algo que debería calmar las aguas, ¿no? Me parece que ya es un gesto más audaz, porque eso es algo que se había bloqueado en Chile por años. Pero que en realidad es una bomba atada al cuerpo de Piñera si no lo cumple. Si no lo cumple, creo que va a tener serios problemas. La estabilidad social en Chile es mayor que en la de Bolivia, ¿no? Porque las protestas han sido grandes, violentas, pero no se ha producido el vacío de poder que hay en Bolivia. Sin embargo, creo que la situación de Piñera es bastante frágil. Pero si no se ha producido el vacío de poder en Chile es porque tiene respaldo de los carabineros, de las Fuerzas Armadas, que aún tienen las tanquetas a su lado, y eso le permite esa protección, ese blindaje frente al clamor popular de Chile que está levantando en todas las regiones.
en las 15 regiones chilenas. Por eso que fue una medida tardía, pero al final necesaria, sacar a los militares de la represión. Porque si los militares hubieran seguido en la calle en Chile, los problemas de Piñera en ese momento serían aún mayores. Porque en algún momento podría aparecer un militar que, como ocurrió en Bolivia, decir, miren, nosotros no vamos a reprimir a nuestro pueblo. Pero aunque finalmente se dé la Asamblea Constituyente, hay más de 20 víctimas mortales en Chile en esta protesta. Cerca de 23 y probablemente más. Sí, probablemente más los que se han registrado, y entre ellos 3 compatriotas nuestros que terminaron siendo parte de... Personas que han perdido la vista por disparos de perdiones de goma, ¿no? Así es, no solamente de víctimas mortales, también de heridos, que en estos momentos se cuentan por decenas y por miles de detenidos. Hay miles de detenidos en todo Chile en estos momentos, y que con la corriente que se viene dando en contra del régimen, ahora, se hablaba, para terminar, se hablaba de lo que pasaba en Chile ha sido un espejo en Bolivia. Y lo que pasó en Bolivia puede ser ahora de manera recíproca un boomerang que regresa a Chile. Lo que pasó en Bolivia puede ser también un espejo lo que podría pasar en Chile. Mira, yo creo que cada país tiene su propio proceso político con sus propias peculiaridades. Sin embargo, creo que hay 3 factores en la región que atizan estas protestas. Uno es la distancia de la clase política frente a la sociedad. Presidentes de distinto signo, tanto de izquierda como de derecha como de centro, no leen lo que pasa en las calles, no leen el sufrimiento de la gente, que es lo principal, ¿no? Ese es un factor. El otro es la corrupción, ¿no? La corrupción ha envuelto a prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Y creo que esto hace que el descontento crezca en distintos sectores, en distintas partes, al margen de lo que los presidentes puedan hacer, si no tienen conexión con la población, si la corrupción avanza, ¿no? Si hay inequidad, que es el tercer factor, muy, muy fuerte en Chile, no en Bolivia. Bajó la inequidad en Bolivia con el gobierno de Morales, pero si juntas la inequidad, juntas la distancia de la clase política de la población, juntas la corrupción, tienes el cóctel perfecto, tristemente perfecto, para que en la región haya revueltas de este tipo. Y eso creo que los políticos, incluso del Perú, lo tienen que leer, ¿no? Lo tienen que leer con mucha inteligencia, porque acá, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, no hemos tenido situaciones tan graves como esta, pero podrían estallar si es que insisten en lo mismo, ¿no? Insisten en no combatir la corrupción, insisten en no combatir la inequidad, e insisten en distanciarse de lo que pasa en la calle. Bien, señor Ramiro Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por su presencia. Mientras tanto...